Los aplausos de las 21. De las 21. Y el odio de las 21:01. Bueno, claro. O de las 20:59. O de esos escrachadores, de esa gente que te muestra, de esas situaciones que te muestran la miserabilidad también en muchos casos, porque la misma gente que está aplaudiendo a los trabajadores de la salud, que son muchísimos los argentinos que día a día lo hacen en todo el país. Lamentablemente está la otra cara de esas personas que los escrachan, que los persiguen, que los amenazan. La vida como una misma moneda. Es decir, dando vuelta y mostrando sus dos caras. Sí. Absolutamente. Afortunadamente son menos. Sí, es cierto. De la segunda cara. Son menos, pero son esas reacciones de una sociedad hipócrita, en mucho sentido, de la que creo que nos muestran esta situación. Sí. Digo, situaciones límites te terminan mostrando estas dos caras. Vamos a saludar a dos amigos que nos van a acompañar hoy en el último café. Gisela Constantino, que es psicóloga, y le damos la bienvenida, y Marcelo Arvillaga, periodista de LB16 Radio Río Cuarto. Ambos, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día Marcelo, buen día Gisela. Bueno, un placer tenerlos aquí, ¿eh? Nos gustaría mucho, como siempre le decimos a todos, tenerlos aquí presentes, pero bueno, es la forma, la manera que obviamente se encuentra hoy por hoy en esta situación de resguardarnos todos también y de seguir sosteniendo, ¿no? Estos ámbitos de charlar un poco de qué se trata, bueno, nuestra realidad hoy por hoy. Sí, y sobre todo lo que estábamos hablando, que en época de crisis siempre se dice que sale lo mejor de muchos, pero también sale lo peor de muchos otros. Y lamentablemente es noticia también esta gente que día a día amenaza a los médicos, pero de una manera además muy violenta, tratándolos mal, y que después uno piensa, se llegan a enfermar, Dios quiera que no, pero van a tener que ser asistidos por esas mismas personas. Bueno, está ese dicho, ¿no? El que hoy estás insultando, discriminando, marcando, es el que mañana te puede salvar la vida. Yo quiero comenzar con la opinión profesional dentro de esta situación, por Gisela, digamos. ¿Qué nos pasa, digamos? ¿Por qué actuamos de esa manera a nivel psicológico, si se quiere, como sociedad o como individuo en este caso? Sí, bueno, en realidad es una situación en la que estamos viviendo de la pandemia totalmente inesperada, ¿no? Es totalmente inesperada, yo creo que inimaginable por muchos, por lo cual muchas veces las personas reaccionamos de distinta manera ante aquello que nos produce estupor, ¿sí? O nos causa como en esta sensación de incertidumbre. Hay tres reacciones que hemos visto que son muy normales o comunes a las personas. Una es la de negar, que nos pueda llegar a pasar algo, ¿sí? Entonces, ante esta situación de negación, lo que muchas veces hacemos es correr riesgos. No solo riesgos para sí, donde nos ponemos ante situaciones de peligro, sino para terceros, y lo hemos visto con todas las personas que han infringido, digamos, esta cuarentena y han salido a la calle y han sido detenidos, ¿sí? Y otra de las situaciones que es este pensamiento, digamos, catastrófico, de que nos va a pasar algo malo o que podemos llegar a morir, digamos, y que no hay solución para toda esta situación. Y eso es una de las cosas también, uno de los pensamientos que hace que reaccionemos muchas veces de la manera menos adecuada, o menos altruista, o menos empática, ¿no? Hemos visto muchas noticias, en estos últimos días, en las cuales, las personas se han tornado mucho más agresivas, mucho más irritables para con los demás, y sobre todo para que los agentes sanitarios, como ustedes dicen, son quienes están, digamos, trabajando, realizando su labor, pero al cuidado de otros, ¿sí? Entonces muchas veces aparecen estas sensaciones y estas emociones que son menos adaptativas, como puede ser el miedo, ¿sí? El miedo de que nos pase algo, que nos quedemos sin insumos para poder vivir. Claro, la irritabilidad también, que es otra de las características. Se han incrementado un montón las consultas porque hay muchos niveles de ansiedad muy elevados, ¿sí? Es decir, que las personas están teniendo a veces un miedo que escapa a las posibilidades de poder reaccionar adecuadamente o de una manera más adaptativa.
Bueno, a Marcelo también le damos la bienvenida, recién lo saludábamos, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo estás viendo vos el accionar de los argentinos? Esta reacción, que además es totalmente nueva porque es la primera vez que nos ocurre algo semejante en el mundo. Bueno, yo también quiero agregar una opinión profesional, pero desde otro punto de vista, ¿no? Porque parecía que lo de Gisela por favor. Era profesional, pero obviamente... Por favor, estaba escuchando muy atentamente a Gisela, que es la profesional en este tema, ¿no? Claro. Que es el de la psicología y el del comportamiento humano, y la escuchaba muy atentamente porque ella describía también, casualmente y coincidentemente, características de lo que llamarían los psicólogos estado de duelo, ¿no? O sea, en un estado de duelo aparece la negación, aparece la ira, aparece la ansiedad, la depresión, son todos momentos del estado de duelo. ¿Y por qué un estado de duelo? Porque quizás sentimos que la vida que teníamos no va a volver tan fácilmente o no va a volver más. Eso es lo que pensamos hoy. Ha, de alguna manera, desaparecido, se ha modificado tan intensamente que nuestro ser interior lo decodifica casi como un fallecimiento, casi como una muerte. Entonces aparecen la negación, el miedo y la violencia, con algún cóctel de cierta ignorancia, y yo siempre le pongo la responsabilidad que tenemos nosotros los medios, algunos de ellos o todos en algún momento, que es la sobreinformación, esas personas que empiezan a vagar por la red con tanto tiempo disponible y se prenden en una y se prenden en otra noticia y se amargan por una y pasó tal cosa en tal país, pero descubrieron tal cosa en tal otro. Y algunos medios, por ejemplo, titulaban el otro día contagio masivo en una maternidad de coronavirus, ¿no? O sea, se contagiaron de coronavirus en forma masiva en una maternidad. Ese decía el título principal. Cuando vos entrabas a la noticia era, imaginemos, en Johannesburgo, que no es que no sea grave, pero sabemos que la noticia, la proximidad, le da precisamente la inmediatez y la gravedad de la información. Entonces, ese era el dato. Ese cóctel del duelo y de la sobreinformación está provocando estas conductas a las que yo diría, bueno, tenemos que ser un poco benévolos, porque es normal que nos pase. No podemos acusarnos entre nosotros, tenemos que ayudarnos, me da esa sensación. Sí, a mí lo que me extraña es, a ver, si se quiere esta doble cara. Obviamente que el que aplaude tal vez no sea el mismo que después pone el cartelito. Pienso que no. Uno estima que no tiene esa conducta, pero, a ver, ¿estamos conviviendo? O sí, no sé, ¿es posible? Sí, es posible porque lo que se da es mucha inestabilidad emocional en estas situaciones y mucha ambivalencia. Mirá. Entonces puede que por momentos uno sienta que está bien y que está tranquilo y que todo se va a poder solucionar y que en algún momento va a poder salir a la calle y retomar su vida, y por otros momentos no. Entra en esta situación de desesperación, de irritabilidad. Entonces puede que nos manejemos ante una situación de inestabilidad y de ambivalencia. Y bien, como decía Marcelo, digamos, estamos en una situación de duelo. Duelo por un montón de cuestiones. Duelo por las personas que no vemos cara a cara, que son nuestra red social, nuestros amigos, nuestros familiares más cercanos. Duelo por la libertad que teníamos en el sentido de decidir nosotros si salir o no salir a la calle y qué actividades realizar. Es como al encontrarnos más limitado, el duelo es por un montón de situaciones y circunstancias. Y no solo duelo, sino también situaciones de estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta situación, este problema, hace que esta privación, digamos, de poder manejarlos libremente y que es por un buen motivo, ¿no? Que es una cuestión de resguardo, hace que genere y sea un estresor, ¿sí? Que nos genere estrés. Entonces, muchas veces hay personas que se manejan de diferente manera ante las situaciones de estrés. No todos reaccionamos de la misma manera y esto incrementa nuestra ansiedad, nuestra angustia. Hay más personas en situación de depresión, ¿sí? Entonces, bueno, no es tan fácil como cada uno responde ante esta situación de estrés. Sí, claro, es que además... Sí, Marce, te escuchamos. Se me ocurre que para bucear, para
retrotraernos a alguna situación de estrés parecida. Creo que Argentina no ha tenido, más allá de alguna jornada en particular, el comienzo de la guerra de Malvinas o alguna dictadura, pero a nivel global recordar alguna de las guerras mundiales, algunos de los conflictos, pero hasta en esos conflictos tan difíciles de, por ejemplo, 5 o 6 años de duración, o la Guerra Civil Española, o la Primera Guerra Mundial, a esos pueblos, ellos tenían al menos inconsciente o conscientemente la esperanza que si salían de allí, que si se iban a algún lugar del mundo, la situación era distinta. La fantasía de cuando acá había un problema económico, bueno, algún día me voy a ir a Brasil, me voy a vivir a Uruguay, me voy a Chile. Ahora no te podés ir a ningún lado porque es el mundo con matices el que está igual que nosotros, complicado con nosotros. Entonces la figura de futuro que vinimos forjando a lo largo de los años, como el futuro de nuestros hijos también, a mí, por ejemplo, me provoca mucha frustración el imaginar cómo va a ser el futuro de mis hijas, por ejemplo. Bueno, me da cierto complejo de culpa de como sociedad adulta de qué hicimos con el mundo, de que por qué no me tocó cuando yo era adolescente y les toca a ellas que son adolescentes o jóvenes. Ahora me angustia cómo va a ser el dibujo de la realidad de acá algún tiempo. Claro, Marce, ¿cómo? Sí. Imagínate en una mente humana, eso es una bomba, eso es muchísimo para procesar, es tan difícil. Por eso dice, y los profesionales como ellas deben estar también aprendiendo nuevas formas de ayudar, de asesorar, de entender. Es muy difícil y un gran desafío masivo en conjunto, ¿no? Sí, Mercedes. No, te iba a preguntar justo a vos, Marce, porque estabas hablando de tus hijas. ¿Cómo lo viven ellas como, bueno, tenés una joven y una adolescente, pero cómo lo viven ellas a esa edad, a todo esto que estamos viviendo, que además es una edad en la que tienen muchas actividades y muchas relaciones sociales? Claro, y bueno, yo creo que como todos con altibajos, hay momentos de que están bien, que están esperanzadas, y momentos que están tristes. Una comenzaba la universidad este año, y bueno, un poco de la fantasía y de los deseos es compartir, ir a las aulas, hacer amigos. Claro. La otra está empezando a dar clase, bueno, y está en esa vorágine de todos los docentes, como vos bien sabés, Merce, porque lo sos, de poder dar las clases, de encontrarse con un nuevo lenguaje, pero en lo anímico, yo creo que la familia y todos estamos así, con altibajos, ¿no? Claro. Yo me encuentro por momentos eufóricos, por momentos triste, por momentos melancólico, por momentos soy muy pesimista y por momentos optimista, pero me tengo que perdonar, tenemos que aprender a perdonarnos en el sentido de que es muy previsible y normal que nos pase una cosa así. Es doloroso estos casos que decís vos de la discriminación, pero allí está lo que somos aflorando, ¿no? Sí. Discriminar gente que se está jugando la vida. Y después aparecen los justicieros, los grandes justicieros de sillón o de internet, el justiciero que tiene la solución para todo y que ataca a todo el mundo que no piensa como él, que ya existían, ¿no? Hace algún tiempo, sí. Pero que ahora son esos cazadores mediáticos con el dedo acusador, marcando lo que está mal, lo que está bien, nada le conforma, todo está mal. Por ejemplo, leía esta gran acción y actitud de los supermercados chinos, sí, de donar 1,5 millones de pesos en comida. Vos podés creer que en los comentarios la gente ponía, más allá de que muchas felicitaciones y agradecimientos, ponía, y van a revisar la comida. Sí, 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 se pone... y con lo que ganaron todo este tiempo, era hora que lo hagan. Y porque tienen miedo de que lo... Se juzga absolutamente todo, digamos, ¿no? Se va juzgando, claro, cada acción, cada actitud. Mercedes le preguntaba de adolescente y yo le traslado la pregunta a Gisela. El otro día estaba escuchando o leyendo un informe también que tiene que ver con esto de cómo sobrellevar el aislamiento, la cuarentena, y le preguntaban qué franja etaria era la que más lo estaba sufriendo, ¿no? A una colega de Gisela. Y mencionaban justamente esa edad, entre 19, 18, 20, 25 años, Gisela. No sé si coincidís y si está el motivo ese de que se le irrumpió un montón de proyectos, como decía Marcelo, de cuestiones incipientes. Sí, en realidad la adolescencia ya es de por sí una etapa bastante compleja, en donde hay muchísimos cambios, cambios a nivel biológico, psicológico, sociales, y es justamente una etapa en donde se genera la salida exogámica, que le llamamos, es decir, la salida
hacia el exterior, hacia la sociedad, donde empiezan a haber nuevos vínculos, nuevas relaciones sociales, y donde hoy por hoy eso, y el grupo de amigos, el grupo de pares, es sumamente importante. Hoy por hoy eso se ve truncado, ¿sí? Porque más allá de que uno piense que es la generación en que más uso de tecnología hace, y que por ahí se conecta más con otros a través de la tecnología, de todas maneras, el verse, el estar, el compartir, el salir, el cara a cara, es lo que están sufriendo, ¿sí? Porque se sienten mucho más privados, digamos, en función a la etapa que están viviendo, ¿sí? Es totalmente distinto. Por eso hay muchas situaciones, digamos, en que los papás se empiezan a preocupar y empiezan a consultar por esto, porque hay muchas más consultas, como decía Marcelo, ante esta situación, porque es una situación totalmente nueva y que muchas veces los papás les cuesta esto de poder vincularse con un hijo adolescente, que no es lo mismo que con un niño, ¿sí? Que tiene por ahí otras herramientas u otras posibilidades del poder jugar. Bueno, el adolescente juega con el cuerpo propio y en las relaciones con los otros. Entonces eso hoy por hoy se ve más truncado e imposibilitado. Sí. ¿Cuánto llevamos? 3 semanas. Además, chicos, hay casos puntuales que uno en la generalización se les pasa por alto, pero ayer leíamos que hay 2.600 ancianos solos en Río Cuarto, 2.600. Que hay gente que está en tratamiento médico prolongado, por ejemplo, oncológico o no, pero que ya trae una carga de emotividad, de preocupación, sumado a esto que agrava todo, que te da la sensación de aislamiento, de isla. ¿Qué hago yo con mi problema? Antes lo podía sociabilizar, compartir, iba a los grupos o iba a la clínica o veía más seguido al médico, estaba más para mí el médico. Ahora hay como toda una sensación de angustia y de soledad terrible, y volviendo a los adolescentes, algo que me duele profundamente, ya desde el punto de vista quizás afectivo. No nos olvidemos que en la adolescencia uno de los motores más maravillosos era o es el amor, el contacto, la caricia, la pasión, la esperanza de dar un beso, eso que hicimos un poco más, un poco menos todos. Entonces, ¿hasta cuándo no más un beso, no más un abrazo, una caricia? ¿Hasta cuándo no vamos a poder hacer el amor, entre comillas, con un chico que conocimos hace un tiempo o el que se nos ocurra, cuando se nos ocurra? Eso es una especie de... Es que la incertidumbre, Marcelo, ¿no? Estás hablando de la incertidumbre, digamos, en todo sentido. El no tener la seguridad de lo que va a pasar mañana. Vos que creo que hacías referencia también en la intervención anterior, eso es tremendo. Digamos. Y yo pensaba, Gisela, a ver si vos, porque uno no sabe cuánto tiempo falta todavía de esto. Llevamos 3 semanas y puede ser mucho más, no sabemos. Y yo agrego una cosita, que la que hablábamos en producción, te hago el paréntesis, porque es cierto, Marcelo hablaba de las guerras, por ejemplo, situaciones que se entra mucho en comparación, pero tal vez uno en ese momento sabía que se terminaba y después, bueno, iba a costar más, iba a costar menos, pero iba a volver a interesar. Acá el virus, digamos, a ver, ¿cuándo termina? ¿Cuándo es el final de esto? Sí. Y es tan nuevo todo que tampoco sabemos nosotros cómo actuar. Y te iba a preguntar, Gisela, que ya sé que me vas a decir que es imposible saberlo, pero digo, el ser humano, ¿cuánto tiempo puede aguantar en un estado así tan extraño, no? No sé si se entiende lo que te digo. Moldeando, no sé. Claro, o quizás uno se va preparando y se va acostumbrando a vivir de esta manera, pero digo, hay como... Viste que, por ejemplo, para captar la atención, un alumno te dice que más de 80 minutos no está preparado para seguir captando la atención, ya después empieza a dispersarse. 80 sí es muy divertida. Sí, es muy divertida. Pero digo, ¿cómo estamos? No estamos preparados para esto. Entonces, es difícil saber, ¿no? Cómo va a reaccionar el ser humano. Sí, es bastante complejo porque depende, digamos, de los recursos psíquicos, por decirlo de alguna manera, o psicológicos que tiene cada persona. Entonces hay muchas personas que tienen una gran capacidad de flexibilidad y de adaptación a las situaciones externas, más allá de que no digo que no conlleve algún tipo de malestar psicológico, ¿no? O angustiarse por momentos estar bien. Pero hay otras personas que ya de por sí tienen de base a lo mejor algún tipo de patología
en el cual hace que esta situación se profundice muchísimo más. Entonces, ¿tenemos capacidad de adaptación? Sí, los seres humanos tenemos capacidad de adaptación, ¿sí? Podemos adaptarnos a las circunstancias y a las situaciones, pero muchas personas tienen esta capacidad mucho más limitada. Entonces, ahí nos encontramos con esta situación. Tenemos muchas personas que necesitan tratamiento psiquiátrico porque tienen problemas ya específicos de psicopatologías y trastornos por ahí desde el orden de la salud psíquica, mental, y bueno, y en este momento se encuentran interrumpidos sus tratamientos. ¿Sí? Y además entonces, otra cosa, hace que sea una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Claro. Y yo digo que esta crisis que estamos viviendo no es solo sanitaria y biológica, sino que también es una crisis emocional y es una crisis social, psicosocial también, ¿no? Y te agrego una cosita para cualquiera. Me hace acordar, chicos, a esos juegos de cuarto oscuro, ¿no? De golpe que prenden la luz y a ver qué está haciendo cada uno. Así nos agarraron, cada uno con lo nuestro, y ahora estamos con lo que tenemos puesto. Me acordaba también de estas historias de los niños lobo, ¿no? Estos niños extraviados en la selva, hay varios casos verídicos que son criados por lobos o adaptados. Yo creo que tenemos resiliencia, que muchos, o la mayoría, se va a ir amoldando. Como dice Gise, algunos tienen unas herramientas formidables en lo afectivo, en lo psicológico, en lo social, y otros somos medio quedaditos, nos va a costar más. Vamos a mutar en algo, y el proceso va a ser dura, como toda transformación y toda crisis. La humanidad va a seguir, se va a adaptar. Hay mucha filmografía futurista de gente que vive de una manera o de otra. Son extremos, obvio, no estoy haciendo premoniciones, pero por ejemplo Matrix, ¿se acuerdan que se vive en un lugar especial? Una realidad paralela. Otras. Claro, lo que me afecta es que me puse a pensar en estos últimos días, que uno tiene mucho tiempo para eso, que el último mate que compartí, el último abrazo que di, el último beso que di, no me acuerdo a quién se lo di, y no le presté importancia, y ahora en mi vida son el último beso, el último mate y el último abrazo, por lo menos hasta dentro de mucho tiempo. Wow. Es una muy linda reflexión que nos deja para pensar. A mí lo que me preocupa, y en el sentido general, ¿no? Uno apuesta a los movimientos sociales y a esto de salir en conjunto, digamos, más allá del individualismo. Y a mí me parece que con estas actitudes, con estas demostraciones, con algunas otras actitudes también, que vienen hasta incluso de funcionarios, de gobernadores y demás, está ese sálvese quien pueda ante una situación extrema, que tal vez sea lógica, Gisela, pero me preocupa como futuro de la sociedad. Sí, la verdad que, bueno, aparecen situaciones que hacen que las personas empiecen como a ser mucho más introvertida, ¿no? Porque, bueno, la situación también hace de que nos lleve a eso. Y a su vez también aparecen personas que tienen muchas más características o habilidades sociales que son mucho más altruistas, mucho más empáticas. Y eso es lo que hace que uno tenga una fe y esperanza, digamos, en que nos podamos adaptar o no, pero que salgamos fortalecidos de esta situación y de esta crisis, que eso coincido con Marcelo. Porque nos hace repensarnos como personas y empezar a valorar cosas que hasta hace muy poquito tiempo, no mucho, eran cosas cotidianas, eran cosas triviales y que no tenían a lo mejor la importancia que se merecen y que hoy sí tienen. El abrazo, el contacto, de por sí somos seres sociales y somos seres afectivos, y sobre todo los argentinos, ¿no? Sí, entonces necesitamos, digamos, de los otros, de las relaciones sociales, de poder relacionarnos. Entonces vamos a empezar, me parece, como a replantearnos, y yo creo que estos días en cuarentena ha hecho que muchas personas se replanteen esto de quién tengo a mi alrededor, ¿sí? De cuáles son mis afectos, cuáles son las cosas que realmente importan, las cosas que me hacen feliz o que me hacen reír, ¿sí? Vale. Que muchas veces en el día a día lo vamos perdiendo, la vorágine, ¿no? Sí. De un montón de actividades. Es verdad, ¿no? Sí, uno se olvida de valorar. Es un vendaval tremendo de emociones, es como agitar el vaso de los dados y darlo vuelta. Bueno, eso nos va a pasar como personas, debería ser así,
replantearnos qué queremos de nuestras vidas, con quién la estamos compartiendo, confirmar, reconfirmar momentos, proyectos, prioridades de vida. Para eso tiene que servir. El que salga igual que el que entró a esta cuarentena no va a haber aprendido nada. Y la última cortita, la metáfora de la tormenta y del bote salvavidas, ¿no? El barco se está hundiendo, el bote en el medio de la tormenta, de la noche, del frío, entre el timonel, los remeros, el pasajero, no se van a andar preguntando de qué partido son, de cuáles son sus gustos, sus favoritos políticos. Vamos los remeros a remar, el timonel a dirigir el barco, el pasajero a aferrarse, pero dejemos la discusión, la pelea, para después de salir de la tormenta, para después de salvarnos. Ahora todos tenemos el objetivo común, que es pasar la tormenta. Hay gente que no lo ha entendido y que sigue discutiendo si el remo va así o si el remo va así, cuando lo que hay que hacer es remar, ¿cierto? Bueno, acá abrazamos a Carlos, que dice: creo que más allá del dolor que nos toca vivir por todo lo que padecemos en este momento, va a ser un gran aprendizaje de vida, tanto para padres como para hijos, y así podamos despertar un poco de conciencia en la sociedad. Está bueno. Y otro mensaje: creo que nos estamos preparando para vernos interiormente y cómo adaptarnos a lo que viene, es cómo frenarnos y ver un futuro distinto y mejor. Gisela, Marcelo, bueno, muchísimas gracias por este rato en el programa, por charlar de estas cosas que también tenemos la posibilidad de repensarnos, de pensar actitudes, de estar viendo cómo actuamos en estas situaciones que, como bien decías, ¿no? Se agitan todas las emociones y nadie nos avisó que iba a pasar. No. Es decir, fue absolutamente de golpe y no nos dejaron ni siquiera preparar la valija. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Y a toda la gente, a toda la enorme audiencia de Telediario Federal. Arriba, fuerza, que se puede, va a haber bajones, va a haber valles y va a haber montañas, pero tratemos de seguir, no nos queda otra, seamos solidarios, cuidémonos, cuidemos a los demás. Los quiero mucho, un abrazo. Y cuando pase todo esto, vamos a compartir el mate. Nos vemos, Marcelo, un abrazo. Chao, Gisela. Abrazo virtual. Chao, sí, abrazo de codo, como dicen ahora, ¿no? Sí. Algunos, bueno.